días, queridos amigos. En este video vamos a hablar sobre los inicios de la bioética. Seguramente cada uno de ustedes puede pensar, ¿la ética médica es algo reciente, es algo antiguo? Muchos de ustedes sabrán que es algo muy antiguo la ética médica. Se remonta a los periodos antiguos de la antigua Grecia. Incluso de esa época proviene el juramento hipocrático, que de Hipócrates, un médico muy famoso en la antigüedad, y que ese juramento es muchas veces el habilitante, el que tal vez muchos de ustedes han formulado a la hora de comenzar su práctica. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué diferencia hay entre esa ética, que es tan antigua, y la bioética, que es una ciencia relativamente moderna, hace más o menos unos 50, 60 años que comenzó? En este video vamos a tratar todo ese tema y vamos a tratar de explicar muy brevemente, pero con los datos más importantes, qué motivos llevaron a comenzar una ciencia nueva a la que nosotros llamamos bioética. Justamente acá estoy explicando también la importancia de estudiar, no solamente para tener unos datos y unos elementos que creo que nos enriquecen a todos, sino también para entender un poco cuál es el sentido de la bioética. ¿Por qué? ¿Por qué nació esta ciencia que nosotros estamos profundizando y que sabemos que, por ejemplo, en esta época que nos toca vivir, es tan actual y tan útil, tan necesaria para poder resolver problemas en la práctica? Eso es lo que vamos a ver aquí en este video. Decíamos que entre los factores que determinaron el nacimiento de la bioética podemos mencionar en primer lugar los avances científicos y técnicos que se dieron durante el siglo XX y que se fueron acelerando hacia la mitad de ese siglo. ¿Por qué esto tuvo que ver con el nacimiento de la bioética? Porque los profesionales en la atención médica, todos los que estaban en la atención de un paciente, fueron experimentando, especialmente los médicos, que siempre en ese momento tenían como la última palabra, la posibilidad de intervenir mucho más en la salud de los pacientes, en la vida de los pacientes. Y eso se notaba muy especialmente en lo que fue el final de la vida, en los momentos críticos en que un paciente iba empeorando, porque en los siglos anteriores, cuando se llegaba a esa etapa, el desenlace era muy rápido. En cambio ahora cada vez se fue como postergando más y cada vez se fue teniendo más posibilidades de intervenir en este momento. Por lo tanto, también la posibilidad de dejar de intervenir. Es como que el médico y toda la atención sanitaria en su conjunto se hicieron mucho más decisivos a la hora de cuidar, de curar, de tener en sus manos de alguna manera la vida de esos pacientes. No solamente los conocimientos médicos, sino también los avances tecnológicos, porque se fueron encontrando, descubriendo modos de apoyar artificialmente la vida humana, por ejemplo, a través, y pienso que es el ejemplo más paradigmático, del uso del respirador artificial, la asistencia respiratoria mecánica. Ese elemento hizo posible que se pudiera intervenir mucho más en la salud de los pacientes, porque era algo que fallaba muy rápidamente o muy fácilmente y que en este caso se podía suplantar y hacer posible que el paciente fuera evolucionando y después fuera recuperando la posibilidad de respirar por sus propios medios. Y así como ese ejemplo, otros tantos más que hicieron
posible que los médicos pudieran intervenir mucho más en la vida de los pacientes, en las decisiones que tenían que ver con su supervivencia o con su deceso. Por eso este motivo tuvo un factor muy importante. Otro factor que influyó mucho en el nacimiento de la bioética tuvo que ver con ciertos abusos que hubo durante el siglo XX por parte de médicos y relacionados sobre todo con la parte de investigación. El primero que mencionamos y que forma así como un hito muy importante en el nacimiento de la bioética son las investigaciones que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de prisioneros nazis. Médicos alemanes hicieron investigaciones sobre prisioneros. Ellos después, cuando fueron juzgados, adujeron que esas investigaciones estaban pensadas en bien de la ciencia, de la medicina, de la misma humanidad. Lo único que, como nos damos cuenta, no contaban con el consentimiento de los prisioneros. Eran obligados a participar en esas investigaciones y, como se sabe, muchas veces esas investigaciones producieron un gran sufrimiento a los pacientes, los llevaban hasta el borde de su resistencia y muchas veces ocasionaron su muerte. Todo esto se juzgó en Nuremberg y dio pie a que en el año 2048 se armara lo que se llamó el Código de Nuremberg, que fue un acuerdo internacional sobre condiciones que hacían falta para la investigación en seres humanos. Y como ya nos podemos imaginar, y ustedes seguramente lo saben también, se exigió entre esas condiciones que los seres humanos que participaban en una investigación como sujetos pasivos siempre expresaran su consentimiento, se contara con ese consentimiento para poder realizar experimentaciones. Otro abuso que está relacionado con el nacimiento de la bioética y que forma parte de los hitos que fueron como influyendo para el nacimiento de esta ciencia, tiene que ver con un experimento que se hizo en Estados Unidos entre los años 1932 hasta 1972, unos 40 años. Se estudió la sífilis en pacientes de raza negra. El asunto estuvo en que los científicos querían determinar a ver cómo evolucionaba la enfermedad. Fíjense que durante esos años se fueron descubriendo modos de curar la enfermedad. Esa información se les ocultó a estos pacientes. Algunos de ellos, bastantes de ellos murieron a causa de la enfermedad, otros murieron de complicaciones relacionadas con la enfermedad y se infectaron mujeres con esta enfermedad, chicos nacieron con la enfermedad heredada. Es decir, se ocasionó toda una serie de efectos malos, adversos, que se podrían haber evitado si se hubiera informado a los pacientes las posibilidades que tenían para curarse. A estos pacientes, que en general eran analfabetos o con poca formación cultural, se les ofrecieron una serie de determinados beneficios económicos y entonces por esas
esos beneficios, esta gente aceptó participar de estos estudios. Bueno, como se puede ver, el manejo de todo el estudio fue completamente injusto, porque lo lógico habría sido que estos pacientes tuvieran acceso a la posibilidad de curarse en un tratamiento adecuado. Bueno, eso fue justamente lo que se evitó. A mí me parece significativo que uno de los ejemplos que pusimos tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con un país determinado. El otro ejemplo que traemos, hay otros ejemplos más que no vamos a traer ahora acá, pero que tiene que ver con Estados Unidos, como que nos hace ver que la posibilidad de abusar está siempre al alcance de la mano, ¿no? Y entonces, bueno, justamente eso me parece que es la reflexión que llevó a muchos estudiosos a decir, bueno, aquí hace falta hacer algo para limitar este poder que tiene esta gente, poner unas normas a las que todos nos